Estimados amigos, bienvenidos a este programa tan especial titulado Creciendo en Cristo. Es un programa especial para abrazar a los nuevos conversos y decirles bienvenidos a la familia de fe. En este programa tenemos invitados especiales, queremos presentarlos. Tengo aquí a mi mano derecha al pastor Huáscar Parada, a quien le damos la bienvenida y gracias por participar en este programa. Al lado de él tenemos también al pastor Juan Sánchez, quien también estará dando sus ideas, sus pensamientos para enriquecer este programa. Además contamos con la señora Vanessa Ronquillo, que agradecemos que haya atendido nuestra invitación. Bienvenida, Vanessa. Y nuestro invitado también, representando ya a los jóvenes, tenemos al pastor Pablo Moleros. Así que con ellos empezamos este programa. Este material que tenemos aquí, que se titula Creciendo en Cristo, es un material preparado para ayudar a crecer a nuestros hermanos que recién han nacido en la fe, que en este año han sellado su vida con el Señor Jesucristo. Así que a ellos los abrazamos y le damos la más cordial bienvenida para seguir este curso bíblico que de 7 lecciones, pero en un programa de estudiar cada semana un tema y en cada semana, cada día un tema diferente. El tema de esta semana, de este primer estudio bíblico, se titula Conectado a la vid. Así que vamos a empezar a estudiar este tema. ¿Qué significa conectado a la vid? Recordando lo que Jesús dijo, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Así que la primera tarea de un recién bautizado es mantenerse en el Señor Jesucristo. Y hoy el tema es ¿cómo podemos mantenernos conectados a la vid? Y la primera parte yo voy a preguntar aquí a nuestros panelistas en forma directa al pastor Huáscar Parada, quien es presidente de la Misión Central de Bolivia. A él le vamos a preguntar cómo se puede uno mantener conectado a la vid con el concepto de justificación por la fe. Pastor. Hay un detalle que es importante, pastor, que nosotros podamos considerar y a nuestros hermanos también en la fe que se han bautizado durante todo este año. Es importante que podamos pensar en esto. El bautismo muchas veces se considera que es el punto final, que es la graduación. Pero estamos aquí comenzando con un paso a paso, como el pastor Alberto explicó. Este es el inicio. El bautismo es el punto de partida. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a ver conceptos, vamos a ver ideas, vamos a ver consejos a la luz de la palabra de Dios, guiándonos a través de este estudio, justamente para permanecer en la vid. ¿Y cómo permanecemos en la vid? ¿Cómo permanecemos en Jesús? Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Pero ahora, justificación por la fe. Nosotros tenemos que considerar que la vida cristiana no es únicamente qué es lo que yo debo dejar de hacer, qué es lo que yo hacía antes y qué no puedo hacer ahora. Lo que nosotros tenemos que contemplar ahora en esta etapa cristiana es que no se trata la vida cristiana de qué voy a dejar de hacer, qué no puedo hacer, cuáles son las prohibiciones, no, sino cómo voy a caminar ahora que estoy aferrado a la mano de Cristo. Entonces, una vez salvo, no es salvo para siempre. El sacrificio de Jesús es por todos nosotros, pero esa salvación, esa justificación fue extendida a todos nosotros. Pero necesitamos cada día renovar ese compromiso con Dios. Cada día necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios por medio del estudio de su palabra y de la oración, pastor. Es un proceso. Así es. Realmente el cristiano no tiene que ganarse el cielo, sino más bien tiene que aceptar la salvación que Dios le ofrece, y eso es a través de la fe. Es creyendo en Jesucristo.
¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje central que tenemos que ir pegando. Nosotros necesitamos crecer en nuestra fe, manteniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay algo, si me permite, adelante, complementar. Me pastor. gustó lo que el pastor Vázquez habló sobre que algunos llegamos a la iglesia adventista, nos hemos bautizado y pensamos que ahora sí tengo que hacer mi lista de mis deberes, de lo que no puedo, lo que tengo que dejar de hacer, ¿no? Pero en realidad el énfasis va para ver a quién conozco, ¿no? De quién voy ahora a depender, exactamente. Por eso también, si me permiten, allí en el libro de Juan, capítulo 17:3, habla que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces este texto nos ayuda a entender que el cristiano tiene que ver con una relación personal con Cristo. Vamos a la iglesia no por las personas, ¿no? Aunque cuando vamos a la iglesia siempre habrán personas, habrán miembros de iglesia que tendrán sus defectos, tendrán sus errores, pero vamos a la iglesia para encontrarnos con Jesús justamente, ¿no? A quien hemos entregado nuestra vida, a quien es nuestro Salvador. Hay algo también importante ahí, ¿no? Lo que decía el pastor Pablo, conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco a Dios? Por medio de su palabra, la naturaleza, por las cosas que nos rodean, ¿no? Cada cosa que hay a nuestro alrededor nos conecta con nuestro Creador. Es verdad que la naturaleza y el ser humano ha ido perdiendo esa conexión con el Creador, pero aún así podemos seguir viendo esa conexión, ¿no? Con nuestro Dios. Muy bien. Ahora, hay un problema que enfrentamos nosotros desde que nos bautizamos en adelante, que se llama el viejo hombre. Esa tendencia pecaminosa que hay en nosotros. ¿Cómo creen que nosotros podemos vencer al yo? Vencer nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestra concupiscencia, nuestra tendencia hacia el mal. ¿Cómo se logra sujetar esto que hay en nosotros a los pies de Cristo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué dice Pastor Juan? Bien, acá en la lección, durante esta semana hemos visto que todo esto es un proceso. Nada es con una varita mágica que te golpean y tú ya eres un santo, ¿no? Todo tiene un proceso de transformación. En Juan capítulo 3, verso 5 habla de un nuevo nacimiento que tiene dos elementos básicos. Uno es natural y el otro es divino. El natural es el del agua, del bautismo, y el divino es del Espíritu Santo. Ahí están los dos, ¿no? Luchan, ¿no? Lo que Pablo muchas veces presenta, ¿no? La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿A cuál alimentamos? Al que alimentamos es el que va a vencer. Si nosotros no estudiamos, no buscamos a Dios en oración, no conocemos la verdad, ¿cómo podemos vencer a ese yo, a ese carnal? Es imposible, ¿no? Pero cuando lo conocemos a Dios y comenzamos a buscar, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Y Él comienza a hacer los cambios. Los cambios no son de nosotros, sino es del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí están los frutos, lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, ¿no? Ahí están los frutos que van viniendo para que ese hombre espiritual comience a dominar sobre el hombre carnal, ¿no? Ahora, hay tres cosas que el estudio menciona y que me gustaría enfatizar con nuestros amigos. Y la primera cosa dice, necesitamos entender tres cosas. La primera, la transformación nos hará semejantes a Cristo. O sea, Él es nuestro modelo, el modelo ideal que nos tenemos que basar. La primera cosa, impresionante. La segunda cosa, la transformación es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Esto va a ayudar bastante a nuestros hermanos que estamos empezando en la caminata cristiana. Y la tercera, la transformación no es un fruto de mis esfuerzos, sino en el actuar de Dios en mi vida. Eso quiere decir que en la primera pregunta, ¿cómo yo, esta parte donde dice que decía justificados por Dios? La primera parte quiere decir que nosotros somos justificados por fe, que nosotros no necesitamos hacer nada para merecer la salvación. Cristo nos ganó la salvación. La salvación es un regalo, la salvación viene de afuera, ¿no es cierto? Y este tema de transformación, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es el siguiente paso después de la justificación por la fe? ¿Qué viene? La santificación. La santificación. Que es otro proceso, ¿no? ¿Cuál será la diferencia, Vanessa, entre la justificación y la santificación?
Creo que la justificación, pastor, como ya hemos dicho, es lo que Dios nos regala, ¿no? Es un regalo que Él nos da. Somos libres por Él. Pero la santificación es el camino. El proceso, ¿no? Mi preparación diaria con Dios, mi adoración hacia Él, todos esos pasos es lo que me lleva a un futuro tener aquello, ¿no? Y eso es una tarea diaria, ¿no? Muchas veces podemos quizás escuchar a algunos hermanos en la iglesia decir, ay, yo no sé por qué soy débil, ¿no? Ante la primera situación caigo. Claro, es un proceso. Cuando nosotros no estamos conectados con Dios, porque ya se mencionaba al inicio, ¿no?, que la naturaleza incluso nos presenta a Dios, y ante la necesidad de Dios estar conectado con nosotros, nos dejó su palabra justamente para que seamos alimentados por medio de ella, seamos fortalecidos. Si no conocemos a Dios a través de su palabra, si no estamos en comunión, en oración con Él de manera diaria, las tentaciones siempre van a existir. Pero la diferencia es que no estaremos preparados para afrontarla muchas veces si estamos lejos de Dios. ¿Qué pasa si uno de nuestros recién bautizados cae en pecado? O sea, se vuelve, había abandonado el mundo, pero tropieza y cae en pecado. ¿Qué mensaje tendrían para él? Pastor, yo creo que acá Pablo presentó, ¿no?, 3 partes fundamentales. La transformación nos hará semejantes a Cristo, Él es el modelo ideal. El segundo es, la transformación es un proceso que dura toda la vida. No es que yo me bautizo y ahí termina, ¿no? Pastor Huáscar decía que es el inicio. Yo voy a caer seguramente. Por eso Pablo presenta que cuando uno es bautizado, al ser sumergido uno muere. Y al ser levantado resucita juntamente con Cristo como una nueva criatura. Una nueva criatura para aprender a caminar. ¿Cuántas veces se cae? ¿No? Papá tiene que levantarlo, tiene que ahí sobarle sus rodillas, decirle tú eres fuerte, tú puedes, ¿no? Y animarlo. Ese es el proceso. Ese sería el mensaje, ¿no? Exacto. Es decir, no se desanimen. Amén. Si le fallan al Señor. Lo que hay que hacer es levantarse y volver a empezar. Continuar la caminata. Continuar la caminata. Y ahora pasamos ya prácticamente a la tercera parte de esto, que tendría que ser ¿cómo yo puedo permanecer en Cristo para tener una vida de victoria en victoria? Y para esto, pastor, hay que entender el gran conflicto en que nosotros, tú y yo, querido hermano, amigo, estamos envolvidos. Es el tema de Cristo y Satanás, y el ataque es al carácter de Dios de Cristo, o sea, su ley. Y amigos, esto es importante porque nosotros en la parte de la Biblia, en el libro de Mateo, encontramos la tentación de Cristo, y Jesús se defendió con un escrito está, se defendió con la palabra de Dios. Y para permanecer en Cristo, uno de los grandes secretos y vencer en la vida cristiana es alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Y por eso yo quiero recomendarte que tú puedas también seguir un plan que tiene la Iglesia Adventista, que es primero Dios, reavivados por su palabra. Es la lectura de un capítulo cada día. Y sin duda eso va a ayudar bastante en tu crecimiento espiritual. ¿Cuáles serían las prácticas que ustedes tienen devocionales que pueden servirle a ellos como ejemplo? Pastor, creo que es importante que si nosotros vamos a hablar de estudiar la Biblia, tendríamos que fijar primero un horario, ¿no? Es importante que tengamos un horario. ¿Una vez al día? Durante toda la semana, nosotros cada día debemos tener una comunión con Dios. Entonces, es importante que tengamos un horario. Mejor si es cuando nosotros nos levantamos, nos aseamos y antes de iniciar todas nuestras actividades tenemos en primer lugar que darle el tiempo a Dios. Segundo, tenemos que tener un lugar especial o específico, separado, para que podamos tener la concentración y podamos tener el ambiente también que acompañe justamente para el propósito que nos estamos nosotros en ese momento dedicando o separando, ¿no?, que es para el estudio de la palabra de Dios. Y tercero, es la sistematicidad. Queremos invitarlos para que ustedes también puedan contar o puedan suscribirse al folleto de la Escuela Sabática. Es importante, si queremos nosotros entender la Biblia, Pastor Pablo decía, necesitamos estudiarla, y es un plan que la iglesia tiene, reavivados por su palabra, un capítulo por día. Pero el folleto de la Escuela Sabática estudia una temática ya organizada a nivel mundial, y nosotros justamente a través de ella estudiamos la Biblia, pero de una manera sistematizada, organizada, más clara. Creo que también una de las cosas que no debe faltar en un cristiano y que Dios dejó es el espíritu de profecía, ¿no?
Nosotros contamos con la hermana White, ¿no? Con los libros de ella, y es importante recalcar que ellos no son más importantes que la Biblia, ¿no? Sino es un complemento para nosotros poder entender algunas cosas que capaz no llegamos a entender totalmente, ¿no? O sea, ya tendríamos 3 cosas que tenemos que tener como hábito. Primero, tener un lugar de oración, tener una hora de oración. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé, yo tenía 14 años y en mi casa nadie era adventista. Entonces yo tenía que levantarme temprano para poder leer la Biblia, así con mi folleto de escuela sabática, que es muy importante. El folleto de escuela sabática es quien nos explique, porque la Biblia no se entiende, usted lee y después no entiende. ¿Quién me va a explicar? El folleto de escuela sabática. Para eso se prepara, para explicarnos la Biblia. Leía mi Biblia y luego leía el año bíblico. En ese entonces se leía 4 capítulos, 3, 4 capítulos. Ahora está más suave, porque antes era leer la Biblia en un año. Ahora es leer la Biblia en 5 años. Por eso un capítulo por día te lleva a leer la Biblia en 4 años y pico, casi 5 años, ¿no? Y además, lo que dice Vanessa es que también tengas algún libro de El Don Profético de Elena G. de White, y podrías empezar con El Camino a Cristo, podrías empezar con El Conflicto de los Siglos, con El Deseo de todas las gentes, cualquier libro, y no necesitas tenerlo, solamente puedes bajarlo del internet y ahí lo puedes tener. Hay un detalle más que falta aquí. ¿Qué nos falta? Tenemos la lectura del año bíblico, tenemos el folleto de escuela sabática, tenemos un libro de Espíritu y Profecía, leer unas 2, 3 páginas del libro que hemos seleccionado. ¿Qué más faltaría? La devoción matutina. La devoción matutina. Este es el cuarteto de los 4 ángulos del conocimiento, que es importante tener. Y también está en el internet, todo está, antes había que tenerlo todo. Y hoy físico, lo tenemos por edades, ¿no? Y por edades todavía. Hay para los niños, hay para los adolescentes, para los jóvenes, para las damas, para los adultos. Hay una página que se llama devocionmatutina.com. Ahí encuentras de todas las edades, devocionmatutina.com, es fácil de encontrar. Ahora pasemos a la otra parte. ¿Qué piensan ustedes de la oración y el ayuno para la vida cristiana? Creo que es importante, pastor, porque así como la Biblia nos habla lo que Dios desea en nuestra vida, la oración también es un medio por el cual nosotros le comunicamos a Dios lo que estamos sintiendo, pasando, y Él también nos conectamos a Él, ¿no? Como nuestro creador, ¿no? Es importante. El Espíritu de Profecía dice que la oración es la llave, ¿no? Para abrir los almacenes del cielo, ¿no? Entonces todas las bendiciones que el Señor quiere derramar en nosotros se abre por medio de este vínculo, ¿no? Con Cristo, con la oración. Toda persona, en todo lo que nosotros estamos acá, respiramos y no podemos vivir sin respirar. Así es. De la misma forma, la oración es el aliento del alma. Es el aliento de la vida espiritual. De la vida espiritual. ¿No? Por eso nosotros tenemos que tener un plan también de oración. El aire de Es la el vida aire espiritual. Si yo no oro, me muero espiritualmente. ¿No? Y es interesante, pastor, porque tiene algunos pasos importantes, ¿no? Dentro de la oración. A veces decimos, no, tienes que orar, pero ¿cómo oro? Y aquí nos presenta, ¿no? Primero, adora a Dios. Usa palabras de alabanza por la grandeza de su poder y su misericordia. El Padre Nuestro dice eso, ¿no? Porque el Padre Nuestro no empieza pidiendo. Exacto. Primero empieza adorándolo. Conociéndolo, ¿no? ¿Qué dice? El Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado. Está adorándolo. Es un modelo, ¿no? Sí, de oración, es un modelo, que ¿no? Entonces, fue dejado. Esa primera parte es que siempre cuando empezamos a orar, no empecemos mirándonos a nosotros, sino empecemos mirando a Dios, ¿no? Amén. Sí, El segundo paso, confiesa tus pecados. Interesante, ¿no? No podemos ocultar, Dios conoce todo. Entonces es necesario confesarle, sin tener confianza, ¿no? Que nuestro Padre, Y Él el está Padre presto, Nuestro dice, ¿no? Perdona Nuestro. nuestras deudas o perdona nuestros pecados, ¿no? Nuestras faltas. Nuestras faltas, ¿no? Sí. El tercero dice, intercede, ¿no? Presenta ante Dios nombres de personas que tienen necesidades físicas y espirituales. O sea, hay que orar por otros. Exacto, ¿no? interceder, ¿no? Interesante. El cuarto dice, agradece. En la adoración alabas a Dios porque Él es, y también debes alabarlo por lo que Él hace en tu vida, Amén. ¿no? Y el último, pastor, pide.
ve a la presencia de Dios y presenta con confianza tus necesidades. Que es lo que siempre hacemos. Exacto. Nos olvidamos las otras 4 partes y solo pedimos. Pedido de lista. No está malo, a Dios le gusta que le pidamos. Y el Padre nuestro dice, danos el pan de cada día, líbranos del mal, líbranos de toda tentación, líbranos del mal. O sea, hay pedidos, por supuesto que Dios quiere que le pidamos, pero no olvidemos de dar las otras partes, ¿no? ¿Cuáles son las otras partes? Adoración, la oración intercesora, confesión Confesión de pecado, confesión de intercesión. pecado agradecimiento y agradecimiento. No olvidemos Petición. agradecerle por tantas bendiciones, por un nuevo día, por la vida misma. Tantas cosas, que nos ha librado de tantas cosas, entonces hay mucho para agradecer. Ahora, Sí. Elena de Huay comenta que la oración y el ayuno, en la mano de Dios, es el proceso para limpiar, purificar el corazón y tener una mente abierta para recibir la instrucción de Dios en nuestra vida. Entonces ahí va conectados este bella actividad que también tenemos y fomentamos. Ahora, hablando del ayuno, algunos justamente piensan que el ayuno es un castigo, ¿no? Es una penitencia. Una carga. Es una carga, se vuelve tan pesado, ¿no? El ayuno en realidad no es en todos los casos la abstinencia 100% de alimentos, ¿no? Total de los alimentos. Entonces, inclusive se contemplan los alimentos que son estimulantes y otros también que tienen justamente efectos que no nos permiten quizás tener una concentración tal como la que nosotros necesitamos de manera específica en ese preciso momento o en ese tiempo, ¿no? Hay algo también interesante sobre el ayuno, es que no debe ser, o no son, muchas personas piensan que tiene que ser 3, 4 días Prolongado. o prolongado, ¿no? Puede ser un ayuno corto por un periodo de tiempo que necesitamos tener la mente abierta, receptiva, fresca y que nos va a ayudar, ¿no? Vamos a decir que cuando uno ora es como que pone el carro en su conducción normal, ¿no? Caja mecánica, las quintas cajas que hay, pero cuando uno ayuna es como que pone la doble, ¿no? O sea, la oración va a ser más poderosa. El ayuno es para solucionar graves problemas. Estás pasando por angustia, por enfermedades. Pídeselo a Dios con más vehemencia, con más fuerza, y para eso deja de pensar en la comida, de perder tiempo en la comida, sino dedícate a la oración o en la oración. Ese es el camino del ayuno. Pero no es para hacer méritos para que Dios me conteste. No es que yo voy a hacer sacrificios para No que es Dios la me condicionante conteste, ¿no? para que Dios responda, Sí. ¿no? O sea, no necesito yo tener cara de angustia para que Dios me escuche. Simplemente es una forma de concentrarme para pedirle más a Dios. Pero ahora, todo lo que estamos hablando se llama el culto personal. Esa devoción individual que cada uno debe tener. Esto nadie puede tomar tu lugar para orar. Tú tienes que orar. Tienes que hacerlo. Es necesario para ti. A esto se llama devoción personal, culto personal. El aliento del alma, el aire de la parte espiritual, tu fortaleza personal. Y tiene que haber tiempo. Lo ideal es que sea 1 hora cada día entre orar y estudiar la Biblia. 1 hora en tu culto personal. Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo, el consejo del Espíritu Profecía. Pero ahora viene el culto familiar y el culto público. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Cuál es la importancia del culto ahora como familia? Si en el caso de un hogar donde se bautizó toda la familia, ¿qué tienen que hacer ellos como familia? Entonces, y luego, ¿qué tienen que hacer con los cultos de la iglesia, que es el culto público? Hay algo interesante. Cuando nosotros llegamos a hacer el culto con Dios, es recomendable tener 2 momentos especiales durante el día para con nuestro Dios. Uno en la mañana, que es Culto de matutino. alabanza, el culto matutino de alabanza, de agradecimiento por la buena noche que el Señor nos dio, las peticiones también colocar al ¿Quiénes frente tienen que de estar Él, en ese culto? ¿no? La familia entera, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? El papá, la mamá, los hijos. Si hay niños pequeños, contemplar también. Tener una meditación una atractiva, meditación, sí. buena para... ¿Cuánto tiempo historia. debe ser ese culto? ¿El culto en la mañanita
y culto en el la culto de la tardecita tarde, o en la que es nochecita. para agradecer todo lo que Dios nos ha dado. Pero estos tienen durante el nombre ya. Culto ¿Cuáles son? vespertino. El culto matutino de la mañana, y el culto ¿Y vespertino. de dónde sacamos esa idea? Miren, Job justamente habla, ¿no?, que él hacía sacrificios también por los hijos, estaba interesado por ellos. También la preocupación de nosotros como padres y la responsabilidad nuestra como padres será justamente dada ante Dios. Como padres nosotros tenemos hijos en diferentes edades, pero es importante que nosotros hagamos el culto familiar. No es igual que el culto personal. En el culto personal yo voy a pasar 1 hora de comunión con Dios entre la oración, el estudio de la Biblia, profecía, matutina, todo. Pero en el culto familiar, yo tengo niños de 2 años, de meses o hijos adolescentes, entonces cantamos un canto, un himno, oramos, leemos un versículo y oramos justamente agradeciendo a Dios por el cuidado de la noche y pidiendo la compañía durante el día. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Máximo 5 minutos. 5 minutos. Lo O sea mismo que repetimos en la noche, en el culto vespertino. Es como reunir a la familia, ponerse de rodilla y pedir que Dios bendiga a toda la familia. Exacto. ¿no? Es una práctica de Ecuador, sobre todo en la sierra, donde el hijo cuando va a salir le dice, ma, pa, tu bendición. Tu bendición. ¿no? Es algo muy bonito, yo aprendí aquí nuestra hermana Vanessa de Ecuador, así que ella sabe. Sí. Yo estuve en Ecuador 10 años, pero en la sierra, ahí donde más se practica. En la costa igual también ¿Ah, se sí? practica. Es una costumbre de que el padre, la aprobación de nuestros padres también en todo lo que vayamos Sí. a realizar durante el Entonces, día. el culto familiar es no la bendición del papá, de la mamá, sino la bendición de Dios, poniéndose de rodillas y orando. Esa es la parte sustancial, tanto del culto matutino en la mañanita, como el culto de la nochecita, ¿no? Esto se puede hacer antes del desayuno y se puede hacer antes de la cena o después de la cena también, ¿no? Ahora, en el culto matutino yo entrego mi familia a Dios y en el culto vespertino agradezco la voluntad y el cuidado de Dios en el día de la función. Amén. Y hay un cuidado más y hay un detalle más que quería compartir con otros amigos, que hay un culto muy especial, la puesta del sol, que eso también tiene que ser Puesta del sol del día viernes, del sábado, ¿no? Del sábado. Viernes en la puesta del sol, La recepción la del recepción sábado. del sábado, que tiene que ser también dinámico, tiene que ser el más especial de toda la semana. Y nos preparamos para el sábado, donde vamos a congregarnos en nuestras iglesias y recordar que la iglesia es la reunión donde está el médico que es Cristo Jesús, ¿no? Él es el médico de los médicos y todos asistimos a esta iglesia para ser parte de nuestra iglesia y congregarnos. Y lo lindo del culto es que la prioridad es la familia. Eso. ¿No? En todo momento, ya sea en el matutino, vespertino o de sábado, siempre la prioridad es la familia. Y la oración con los alimentos, ¿qué pueden decir de eso? ¿Ah? ¿Es bueno practicar eso? ¿Por qué? ¿Qué dice Pastor Juan? Porque todo esto es una bendición, ¿no, pastor? Nosotros, lo que tenemos en la mesa, nosotros mismos, en lo que respiramos, lo que tenemos, es una bendición de Dios. Y eso hay que ser agradecido, ¿no? Yo le decía a mis hijos, porque a veces llegaban y se ponían a comer, ¿no? Entonces yo decía, solo los animales comen sin dar gracias a Dios, ¿no? ¿Ya? Pero un día me agarraron a mí de imprevisto, yo llegué, agarré el pan, comí, y allá el menú dice, solo los animales. Entonces, un ser racional sabe que ese plato de comida, aunque es esfuerzo humano, pero es Dios quien proveyó ese plato de comida. Entonces, siempre es bueno también dar gracias por los alimentos cada vez en el desayuno, almuerzo y cena. Vamos a cerrar, el tiempo ya ha transcurrido, muchas gracias, ha sido muy buena su participación, pero ahora yo quisiera que cada uno, cerrando, vamos a empezar por Pablo, Vanessa, Pastor Juan y también el Pastor Huáscar, nos diga cómo podemos permanecer firmes en la fe. Cierto cristiano mencionó esta frase que lo quiero compartir con ustedes, amigos. No hablar con nadie sin antes hablar con Cristo. Ah, qué bonito. No hacer nada sin antes pedir en oración y en estudio la palabra la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no leer nada sin haber leído antes la palabra de Dios. Querido amigo, siga firme en los caminos de Jesús. Ese consejo me gusta muchísimo. Como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, la primera cosa que yo tengo que hacer es orar. Es ponerme de rodillas abajo de mi cama y poner mi vida bajo la dirección de Dios. Entonces, primero Dios, ¿no? Vanessa. Bueno, esa frase creo que lo dijo todo.
pero algo que podríamos recalcar dentro del estudio es que no nos afanemos o no nos angustiemos si no podemos ahora completar todo lo que queremos hacer. Es un proceso diario, es una caminata paulatina, como decía el pastor Huáscar, sistemática, ¿no? Poco a poco, sin dejar de lado a Dios, entonces que nosotros podamos ponernos en las manos de Él y caminar junto a Él poco a poco y instruyéndonos en Él. Pastor Juan, ¿cómo podemos permanecer firmes hasta el fin? Yo creo que, pastor, el Evangelio de Juan 17:3 dice, ¿no? Esta es que la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Jesús es todo. Si llegamos a conocer a Jesús, de hecho que vamos a estar allá en la patria celestial, ¿no? Pero todo esto es un caminar. Ustedes se han dado cuenta, pues necesitamos orar, estudiar, consagrarnos, dice, cada mañana, entregar nuestra vida, vencer al yo, alimentar la vida espiritual. Todo eso solamente se logra mediante la intervención del Espíritu Santo, porque Él nos hará conocer a Jesús. Me gusta también esa idea de conocer a Jesús es todo. La vida cristiana no es normas, la vida cristiana es una persona, se llama Jesús, se llama Cristo, ¿no? Y tenemos que conocerlo personalmente. Pastor Huáscar. Pastor, usted ha hablado de la vida cristiana y todos ya presentaron los conceptos de cómo podemos permanecer firmes, y esto es una carrera cristiana, ¿no? Solo que en esta carrera cristiana no se trata de ver quién llega primero, se trata de perseverar hasta el fin. Y esa perseverancia es diaria. Podemos tener errores, dificultades, pero perseverando en Cristo y permitiendo que Él nos guíe, que Él nos conduzca, podremos llegar hasta el fin. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. El que venciere, hay 7 promesas de bendiciones en el Apocalipsis, ¿no? El que venciere es el que permanece fiel y firme hasta que Cristo venga. Al que venza, lo va a resucitar, le va a dar de comer del árbol de la vida, le va a poner un nombre nuevo, lo va a hacer columna de su templo, lo va a sentar al lado del trono. Es decir, hay muchas bendiciones, pero tienes que permanecer en el Señor Jesucristo, tienes que mantenerte firme. Por eso es que, mi amigo, te vuelvo a reiterar, este es el material para que tú puedas crecer en Cristo. Hay que estudiarlo día tras día como el folleto de escuela sabática. Es un complemento al folleto de escuela sabática, pero solo son 7 semanas continuas que tienes que estudiar este material. Así que cuando asistas a la iglesia, vete a tu clase bíblica de preparación, de hacer crecer a los nuevos conversos. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Una bendición especial para cada uno de los que nos están acompañando en este programa titulado Creciendo en Cristo. Un abrazo y que Dios te bendiga muchísimo.